Hola, economía y finanzas o finanzas y economía. Hoy quiero hablarte de dónde salen las finanzas o dónde se originan las finanzas de los actores de la economía, los hogares, el Estado y las empresas privadas o las empresas corporativas y cómo ellas se derivan de la ecuación de equilibrio general de la economía o la economía agregada, que es el modelo universal, digamos, de economía agregada de todos los países del mundo, a excepción de los países, digamos, gobernados por dictaduras que prácticamente, pues, digamos, tienen un control completamente del Estado y pues no tienen ningún tipo de equilibrio general de mercado y pues no, y tienen, digamos, control sobre todas las variables de la economía, precios, salarios, tasas de interés, entre otros. Entonces, a ese equilibrio general, a esa ecuación de equilibrio general se le conoce también en la macroeconomía como la contabilidad nacional. La contabilidad nacional, que tiene pues todas las contabilidades, digamos, de los diferentes actores que son los hogares, el Estado y las empresas. Y de esa contabilidad nacional, pues de la contabilidad se derivan las finanzas o los análisis financieros pues de los diferentes actores, las finanzas personales, las finanzas de los hogares, las finanzas públicas y las finanzas corporativas o las finanzas de las empresas. Entonces, quiero explicarte, digamos, cómo afecta también la política económica del Estado, digamos así, ya sea a través del Ejecutivo, mediante políticas fiscales y a través, digamos, de los bancos centrales, como las políticas monetarias y las políticas cambiarias. Entonces, digamos, el Ejecutivo actúa mediante políticas fiscales y el Banco Central actúa con políticas monetarias y políticas cambiarias. Entonces, ¿cómo afecta eso a los diferentes actores? Y, digamos, cómo afecta eso, cómo afectan esas políticas económicas tanto a los hogares como al Estado como a las empresas. De ahí, pues, podemos hacer todos los análisis que queramos. Entonces, quiero compartir contigo este video, no te lo pierdas y espero que lo disfrutes. Bueno, este es el flujo circular del dinero de la economía, que es, digamos, el origen, digamos, de la circulación del dinero en el sistema o la economía como un sistema que nació inicialmente de los fisiócratas a través de la teoría del laissez-faire o la tabla, de economía, la tabla económica, que era dejar hacer, dejar pasar y dejar que el dinero fluyera en los diferentes, digamos, clases sociales de la economía. Y después nació este flujo circular, digamos, de la teoría clásica de Adam Smith, en donde, digamos, que la teoría del equilibrio del mercado se había reflejado con la ecuación de que los ingresos o los productos, digamos, los bienes y servicios, la oferta del mercado era igual digamos, a la demanda de esos bienes y servicios, que era el consumo más la inversión. Entonces, a partir de ahí nació ese análisis del flujo circular de la economía, que no es otra cosa que los bienes y servicios que son, digamos, vendidos por las empresas a los hogares que lo consumen. Estas empresas, digamos, les ingresa, venden productos y servicios a un precio de venta por una cantidad, y ellos, para poder, digamos, fabricar o crear esos bienes o servicios, pagan unos factores que son el capital K, capital productivo, que son las maquinarias, equipos, y el salario y el trabajo de la mano de obra de él. Eso lo consiguen en el mercado de factores de producción, y esos factores de producción, digamos, generan ese salario que va a los hogares. Ese salario que va a los hogares, digamos, lo que hacen los hogares, una parte la pagan en impuestos TH al Estado, la otra parte la consumen en bienes y servicios para sus necesidades básicas, arriendo, alimentación, transporte, servicios públicos, etcétera, y lo que les queda lo consumen dependiendo las tasas de interés reales del mercado financiero, lo llevan al ahorro para hacer otras inversiones para seguir multiplicando, digamos así, su capital y poder comprar más bienes y servicios. Entonces ese dinero va al mercado financiero. Ese mercado financiero, en la medida en que aumenta, genera, digamos, un buen capital, y eso hace en algunas ocasiones atractivos para los inversionistas, que bajen las tasas de interés y las empresas aumenten su capital productivo y la construcción de vivienda mediante I, que es la inversión en función de unas tasas de interés. El Estado recibe los impuestos y esos impuestos los gasta en bienes y servicios. Una parte de esos impuestos lo gasta en burocracia, que se llama funcionamiento, otra parte que se llama gastos de inversión. Estos gastos de inversión son los que realmente se convierten en bienes y servicios. El resto de funcionamiento es
sencillamente la parte administrativa o en muchas ocasiones, digamos, la burocracia. Eso en muchas ocasiones en el Estado puede ser 60-70%, mientras que la inversión, que son los bienes y servicios que generan valor público para los miembros de la sociedad, bienestar y calidad de vida, son menores que los gastos de funcionamiento, y en realidad, digamos, esta parte no crece, que es lo que en muchas ocasiones, dicen los políticos, que vamos a aumentar los gastos públicos, cuando realmente aumentan los gastos de funcionamiento y los bienes y servicios no aumentan, lo cual no aumenta el Producto Interno Bruto, no aumenta la cantidad de bienes y servicios por su precio de venta. Entonces, cuando el Estado gasta más que los impuestos, va al mercado financiero y genera déficit fiscal o deuda pública, y esa emisión monetaria por parte del banco, digamos, de los bancos y del Banco de la República, se llama emisión monetaria, que es préstamos y dineros que van, digamos, al sistema de mercados de bienes y servicios, pero que no aumenta la cantidad de bienes y servicios, es decir, mayor emisión monetaria para una cantidad de bienes y servicios que no están en el mercado, que ya lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, las empresas también, cuando ya terminan, digamos, de consolidar sus estados de resultados, pagan unos impuestos que son los impuestos de las empresas, y esa es la manera como circula el dinero en la economía. De aquí nace entonces la ecuación de equilibrio general de la economía, o la economía agregada, que es Y igual al Producto Interno Bruto igual a los precios de ventas por los bienes en función de los factores de producción, que son capital productivo, maquinaria y equipos, y trabajo, salarios y cantidad de trabajo. Eso va a ser igual a la demanda agregada, que es C, que es el consumo de los hogares, y inversión de las empresas, G, gasto público del Estado, y X, exportaciones, M, importaciones, que son de las empresas. Entonces, ya resumiendo acá, Y igual al Producto Interno Bruto, precio de venta por la cantidad de bienes y servicios en función de el capital productivo y el trabajo. C, ¿a qué va a ser igual? A los ingresos menos los impuestos menos el ahorro, va a ser el consumo más la inversión en función de la tasa de interés real. Esa tasa de interés real es la tasa de referencia del Banco de la República más un porcentaje que va a los bancos menos el IPC, que es la inflación, más el gasto público. Este gasto público va a ser igual a los ingresos por impuestos de los hogares y los ingresos por impuestos de las empresas más las exportaciones netas. Entonces decíamos que esta ecuación, desde el punto de vista del Banco de la República, mantiene un equilibrio de lo que es la emisión de la base monetaria, en donde los precios de ventas por la cantidad de los bienes y servicios tienen que tener una base monetaria que se llama M por la velocidad de circulación del dinero en la economía. Cuando, digamos, sube esta emisión monetaria por emisión, digamos, de créditos al Estado, por ejemplo, y se mantienen las cantidades, sube la emisión monetaria, sube el precio de venta, sube la inflación, y si sube esto y bajan las cantidades, entonces también suben los precios, lo que significa que esto, para mantener la ecuación de equilibrio ante mayor emisión monetaria y se mantengan las cantidades o disminuyen las cantidades, suben los precios de venta y sube la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, eso es lo que tiene que ver con, digamos, la ecuación de equilibrio de la economía nacional, que esa es la contabilidad nacional. Por supuesto, de aquí salen, digamos, la contabilidad y las finanzas de cada uno de los actores de la economía, hogares, Estado y empresas. Los hogares, entonces, van a ser los salarios, los ingresos por salario Y, menos los impuestos que van al Estado, y van a ser los ingresos disponibles, que es estos ingresos disponibles, ¿para qué? Para consumir. Entonces, lo que me queda para consumir, y la diferencia va a ser el ahorro. Entonces, ese ahorro va a ser lo que realmente queda en mis hogares para invertir y multiplicar mi dinero en el futuro. Después viene el Estado. El Estado, entonces, van a tener los impuestos de los hogares, los impuestos de las empresas, menos los recursos de capital, que son rendimientos financieros y movimientos financieros, digamos, que no son corrientes de la operación del Estado. Van a corresponder a los ingresos disponibles menos el gasto público, que es este. ¿Qué tiene el gasto público? Gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento es la burocracia o la nómina administrativa, y los gastos de inversión sí son los bienes y servicios, que son estos, que son los que realmente aumentan, digamos, el Producto Interno Bruto, y que hacen, digamos, crecer la economía. El resto de funcionamiento no hace crecer la economía. Eso me da superávit primario, es decir, que después de los impuestos menos los gastos de funcionamiento, menos los gastos de inversión, menos los recursos de capital, me da el superávit primario. Este debe ser suficiente para que, en caso de que haya deuda pública, pueda yo cubrir esa deuda pública. Si este es mayor que la deuda pública o igual, me da equilibrio fiscal. Si es inferior a la deuda pública, me da déficit, y si es mayor que la deuda pública, me da superávit fiscal.
En el caso de las empresas van a ser igual. Allí los ingresos por venta que van a ser precio de venta por la cantidad, menos los costos de producción, que son los costos de capital, el costo del trabajo, la mano de obra, salario de la mano de obra, me da utilidad bruta, menos los gastos de administración, menos los gastos de venta, me da la utilidad operacional. Menos los gastos financieros, me da la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, que son los que van acá al Estado, que son el 35% de renta, me da la utilidad neta. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que aumenta el gasto público, aumentan, por supuesto, los impuestos, tanto a los hogares como a las empresas, disminuyendo, eso sí, la renta disponible de los hogares y la capacidad de las empresas de reinvertir estas empresas en el crecimiento de la economía. Es decir, que en la medida en que aumenta el gasto del Estado, que va a funcionamiento más que inversión, ese gasto de funcionamiento automáticamente genera un aumento en los impuestos, lo cual, entonces, ¿dónde están, digamos, todo aquello que le hace daño a las economías? Pues la emisión monetaria aumenta los precios y la inflación es un impuesto. El déficit público es un impuesto futuro y los impuestos de hoy son impuestos presentes. Entonces tenemos impuestos presentes hoy, tenemos los impuestos del IPC o la inflación por el aumento, digamos, del déficit de la emisión monetaria, y por supuesto el aumento del gasto público mayor que los impuestos me genera a mí una deuda futuro, un impuesto futuro que tienen que pagar las personas que hoy todavía ni siquiera están cotizando. Entonces esa es la manera como se deriva la contabilidad de cada uno de los actores de la economía y sus finanzas en la contabilidad nacional y en el equilibrio nacional de la economía. Bueno, espero que te haya servido esta explicación de lo que es la economía y las finanzas y cómo se relacionan las finanzas de los hogares, las empresas y el Estado con la economía agregada, el equilibrio general de la economía o la contabilidad nacional, digamos, de los países, de los territorios, departamentos, municipios y distritos, porque funciona de la misma manera para todos. Entonces, espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.